Buenas, buenas, un gusto estar acompañándolos a todos y todas. Su servidor Roberto Lemaitre, hoy participando en el PAUNET CR, que es un gusto estar compartiendo con toda la comunidad hackers de Costa Rica y todos los de Latinoamérica que también nos acompañan en este evento. Eh, mi profesión, bueno, soy abogado y soy informático, me dedico a temas de delitos informáticos, protección de datos, ciberseguridad, derecho y tecnología. Y uno de los temas que pues propuse para el PAUNET CR fue uno que se cruza con elementos tecnológicos y elementos jurídicos. Y es un tema que los informáticos deben conocer y los informáticos deben también trabajar porque al final se convierte en praxis tecnológica. Y es el tema de la protección de datos. Y entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Y si pensamos en protección de datos, sí que vamos a hablar desde el punto de vista normativo, desde la legislación de protección de datos que tenemos en el país, cómo se convierte esto en elementos prácticos, en elementos tecnológicos y elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar pues proyectos donde incluyamos datos personales principalmente, pero en general pues con todos los datos que trabajemos es importante saber qué tenemos que hacer con ellos y cómo deberíamos actuar. En ese escenario, pues es importante comenzar a pensar en todos estos aspectos jurídicos que vamos a ir comentando. Y nuevamente agradecerle a la organización del PAUNET CR, a todos los hackers amigos de la comunidad 506, de ese 506, pues por estar eh, organizando por tercera vez y este año virtual este evento y que ha sido pues más retador todavía. Vamos a compartir pues por acá una presentación. Déjenme vamos a ver cómo nos sale aquí el compartir la presentación. Así que vamos a ver, por acá la tenemos. Déjenme ver cómo estamos, si nos vemos bien por acá. Creo que ahí estamos correctamente viendo. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales y cómo se relaciona esto con los temas tecnológicos y cómo este marco normativo pues impacta todo el área de tecnologías y a todos los informáticos pues que se encargan de una u otra forma de materia de protección de datos. El primer elemento que quisiera comentar y que nos lleva a la reflexión es dónde están nuestros datos en este momento, y tal vez ese es un tema bastante complejo frente el montón de dispositivos y bases de datos que existen y que cada ciudadano pues ha llenado en diferentes herramientas, en diferentes plataformas su información y ha consentido. Vamos a hablar de un tema importante que es el tema del consentimiento informado en el uso de los datos. Entonces, ahora es mucho más complejo dónde está nuestra información. Inicialmente, pues en la historia vemos que los datos estaban pues más establecidos y se tenía una certeza de dónde estaba la información que se registraba. Entonces teníamos estas piedras donde se registraban datos, información que quedaban plasmados para siempre, pero todavía había un control de esa información que se creaba. Y teníamos como estas tablillas donde se tenía eso y estaban guardadas y iba a estar resguardadas de una forma pues certera y más segura, y se tenía certeza de quiénes ingresaban a ver la información o quiénes podían tener acceso a la información y a la lectura de estos datos. Con el desarrollo, pues tuvimos ya en temas en papel los registros y comenzamos a tener pues más información, pero todavía esa información registrada de manera física que permitía pues que se controlara su acceso y manejo. Ya cuando llegamos a un periodo intermedio, podemos ver que la información pues, se registraba de una manera un poco más tecnológica, como estas, recordarán los de la época que uno ha leído sobre los temas, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica con Matilde, donde se registraba en tarjetas perforadas información. Pero aunque todavía seguías controlando los datos y todavía seguías controlando esa información y se mantenía de una manera física que permitía cierto control. Igual que con los dispositivos físicos en su momento, que podíamos ver como los disquetes, llaves Maya, discos duros, bueno, pendrive para los que en Costa Rica llaves Maya, y seguías controlando los dispositivos y muchos de ellos en computadoras que no tenían una transmisión o conexión o que ni siquiera
conocían lo que era la conexión a Internet. Y también pues todas las bases de datos en papel, que todavía subsisten muchas de ellas, pero todavía los datos controlados de cierta forma para su control, acceso, copia, etcétera. Pero ahora este tema definitivamente es más complejo. Tenemos sistemas en la nube, tenemos bases de datos distribuidas, tenemos diferentes dispositivos que hacen mucho más fácil la transmisión, dispositivos sincronizándose directamente con otros dispositivos compartiendo información. Y en todos estos hay transmisión de datos personales que de alguna y otra forma pues las personas han consentido al firmar los contratos de frente a uno de estos servicios, el cómo se van a manejar estos datos. Y entonces el tema de la nube pues es un tema retador, valga la redundancia, retador frente a todo este panorama de manejo de datos y que resulta pues de un escenario mucho más complejo a la hora de tener que trabajar con los datos personales, pero también implican retos para las empresas y sobre todo para los de tecnologías de la información, que los dueños de las empresas y demás van a decirles, bueno, ustedes se encargan de los cumplimientos técnicos de las normativas relacionadas con protección de datos. Entonces tenemos datos en múltiples lugares, en múltiples redes sociales, etcétera, donde vemos que esta información pues se distribuye y está por varios lugares. Y existen ahora estos enormes data centers que están analizando nuestros datos, información, etcétera, a cambio después de algunos servicios que nos brindan, pero al mismo tiempo utilizando nuestros datos, y uno esperaría pues que la gente sepa en qué se están utilizando sus datos y conozca pues qué aceptó en estos escenarios. Pero vamos a ver en la práctica pues cómo ocurre mucho esto. Les traía esta gráfica que este año, que ha sido un año complejo y un año pues retador a nivel de tecnologías con la pandemia, pero vemos el crecimiento siempre exponencial y enorme del consumo de datos a nivel mundial. Y aquí vienen reflejados qué pasa en un minuto en este 2020 en aplicaciones que son pues bastante conocidas en el mundo tecnológico. Y vemos que, por ejemplo, en WhatsApp, que es una conocida, en un minuto se comparten 41.666.667 mensajes. Igualmente, datos interesantes como en Instagram, se crean 138.000 clics en perfiles de empresas. Igualmente, por ejemplo, en los temas con TikTok, que lo instalan 2.704 veces en un minuto. Facebook, que se comparten 150.000 mensajes, etcétera. Como podrán ver, el consumo y generación de datos y por tanto pues usuarios utilizando esas plataformas y compartiendo datos, información y datos personales es enorme. Por ejemplo, es impactante ver que YouTube se sube en un minuto 500 horas de video en un minuto. Es impresionante lo que ocurre en estas plataformas. Pero comencemos a hablar de los temas jurídicos y vamos a irlos mezclando con el tema tecnológico. Para comprender el tema de privacidad e intimidad en el país, hay varios elementos que son importantes y el primero es nuestra constitución política. En el artículo 24 vemos el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones. No vamos a encontrar una referencia directa al mundo digital, porque obviamente pues cuando se hizo la constitución en los 48, no se pensó en elementos tecnológicos. Pero nuestra sala constitucional ha reiterado múltiples veces que el artículo 24 también refleja el mundo digital, donde está el tema de derecho a intimidad reflejado y que este está protegido constitucionalmente. Y entonces el artículo 24 es una concepción amplia, entendida ampliamente, para el mundo digital también. Igualmente tenemos algunos otros artículos que aunque no dicen el mundo digital, pero hace una referencia general a temas que se ven relacionados con el mundo digital. Entonces, por ejemplo, el artículo 47 de nuestro Código Civil habla sobre los derechos de imagen, el Código de Comercio habla sobre secretos bancarios, la Ley Orgánica de la OIJ habla sobre los temas de carácter confidencial internos de investigaciones, hay leyes específicas
Y en algún momento la Sala Constitucional se ha referido a los temas que se discutieron en un momento sobre habeas data, sobre esa protección de la información, pero vamos a ver que eso ha evolucionado dentro de la norma. Pero entonces se crea en Costa Rica una ley específica para la materia de protección de datos personales. Y esa es la ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, o como se le conoce normalmente, ley de protección de datos. Y desde el 2011 tenemos este marco normativo que busca varias cosas que establece pues, dentro de su propia ley. ¿Y qué se busca dentro de esto? Aspectos de protección de derechos de los datos personales de los ciudadanos. Entonces, el respeto a sus derechos fundamentales y derechos de la personalidad, su derecho a la autodeterminación informativa, y recuerden esa frase porque es importante y va a ser reflejado en temas prácticos, y además de la defensa de la libertad de igualdad con respecto al tratamiento automatizado, o sea, tecnológico o manual. Esta normativa también prevé la protección de datos personales de bases de datos físicas. Entonces, por eso habla de automatizados o manuales de los datos correspondientes a personas o sus bienes. Y aquí es importante ver algunos conceptos que quisiera tenerlos presentes, porque en esta normativa es importante conocerlos, porque puede ser que tengamos un concepto genérico de lo que creemos que es un dato personal o que es X definición, pero la norma establece qué debemos entender por estas definiciones, y eso es importante porque aunque creamos que un término puede ser X situación o X cosa, es importante ir a las definiciones para comprender qué es ese aspecto. Entonces tenemos que un dato personal es cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable. Y aquí comenzamos a tener que comprender este aspecto dentro de los aspectos tecnológicos. ¿Qué dato personal entonces me hace que me identifique una persona? Porque eso es lo que va a regularse. Entonces, cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable. Datos que me hacen identificable directamente o que en conjunto me pueden identificar. Por ejemplo, la imagen me identifica directamente, la voz, igualmente datos indirectos que en conjunto me hacen identificables, el número de cédula, el número de pasaporte, por ejemplo, ADN, registros de huellas dactilares, datos biométricos, datos personales biométricos como el iris, etcétera. Esos datos personales, el número de teléfono celular, por ejemplo, y ahora vamos a ver algunos ejemplos más adelante, me hacen identificable. Igualmente, algunos conceptos que vienen sobre datos personales de acceso restringido, datos personales de acceso irrestricto y datos sensibles, que son las categorías que nuestra normativa establece. Acceso restringido, estamos hablando de que aún formando parte del registro de acceso público, o sea que cualquiera puede ingresar, solo con el interés para su titular, solo son de interés para su titular o para la administración pública. Y tenemos también los datos personales de acceso irrestricto. ¿Y cuáles son estos? Los contenidos en bases de datos públicas de acceso general según el marco de ley. Entonces, aunque estén lo que se le conoce como acceso público, de acceso general, tienen que utilizarse según las reglas establecidas para su uso. Y hay un aspecto de un tipo de dato que es muy importante también, porque de él va a depender si se está trabajando con este tipo de datos, con un aumento de las medidas de seguridad que se tengan y el tratamiento de las mismas, que es el tema de datos sensibles. ¿Y cuáles son estos? Es datos, es información relativa al fuero íntimo de una persona. Igual que, y siempre vayan a la ley para ver qué definiciones tienen, igual de qué debemos entender sobre bases de datos, qué debemos entender, y hay un aspecto importante de qué es el responsable de la base de datos, porque a veces podemos considerar que X persona es el responsable, que el dueño es el responsable, que el encargado de bases de datos es responsable. ¿Qué dice la ley sobre el responsable de bases de datos? Que la persona física o jurídica, o sea, un ser humano o una empresa, ¿verdad? La representación jurídica, que administre, gerencia o se encargue de la base de datos, ya sea esta una entidad pública o privada. Entonces puede ser que el responsable de la base de datos pueda ser la persona encargada que administre, gerencia o se encargue, o directamente la empresa que representa la administración, la gerencia o encargue de la base de datos. Pero entonces hay que tener en cuenta esto para entender quién es el responsable
porque podría ser que en el entendimiento general, pues el responsable de la base de datos no sea el que pensamos directamente, sino hay que verlo con base a estas definiciones. Nada más el tema de tratamiento de datos personales es importante. ¿Qué es tratar datos personales? Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales aplicadas a estos datos personales que tenemos. Entonces, ¿qué entra como tratamiento de datos personales? Vean que la recolección de datos, el registro de datos, la organización, la conservación, la modificación, la extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos. El cotejo de la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. Entonces, vea que cualquier tema que implique el uso de esos datos personales va a ser un tratamiento de datos personales. Ejemplos de estas clasificaciones y de los tipos de datos que tenemos, pues vemos datos de acceso restringido, como el correo electrónico, datos seguros, dirección física, datos bancarios, información salarial y con las salvedades, y por eso tiene un asterisco, con las salvedades que implica lo que ha dicho la Sala Constitucional con respecto al salario de los funcionarios públicos, información laboral, el celular, es de datos de acceso restringido. Datos públicos, en nuestro contexto, pues tenemos el nombre completo, la identificación, la edad, sexo, dirección, estado civil, fecha de nacimiento, propiedades, sociedades, la firma, teléfono de casa que está en el directorio público. Entonces, estos son datos que cualquiera puede ver, pero no puede utilizarse indiscriminadamente, que ese es un tema importante. Y datos sensibles, como los tenemos de salud, vida sexual, religión, políticas, foto, imagen, voz, datos biológicos, control biomédico, certificados de firmas digitales, asociaciones gremiales, raza, etnia, que son datos que implican un nivel de seguridad que tiene que ser mucho más amplio frente a la protección de otros tipos de datos, pues porque estos pueden ser utilizados para muchas, y históricamente han sido utilizados pues para afectar a diferentes grupos, discriminarlos, etcétera. Hay una agencia de protección de datos, es importante recordarlo, que se encarga de toda esta protección y trámites y velar por el cumplimiento en general pues, de la normativa de protección de datos personales. Ya entrando en materia, para ir cruzándolo con los temas que tenemos, pues vemos que esta ley es de orden público, o sea, para todo el país y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, respeto a sus derechos fundamentales y a lo que vimos al inicio, el derecho a su determinación informativa. Y esta le aplica a todo, a los organismos públicos o privados y a toda modalidad de uso posterior de los datos. Y a quienes no aplican, no será, y vamos a ver, no será de aplicación a bases de datos por personas físicas o jurídicas con fines internos, personales o domésticos, siempre que esas bases no se utilicen para venderse o que se comercialicen. Entonces, por ejemplo, las bases de datos que tenemos para uso interno, para uso en este momento, por ejemplo, que tengamos en el celular y que nos lo dio, porque tenemos ahí los números de la familia, pues es un dato para uso personal. Pero si estamos vendiendo esos datos o de cualquier otra manera, comercializando, transfiriéndolos sin autorización, ahí podemos estar en una afectación en temas de protección de datos. Y viene un elemento muy importante, que es el tema de la autodeterminación informativa. Y aquí se cruzan con temas prácticos que vamos a ir viendo. Veamos qué es. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, que es ese conjunto de principios y garantías para el legítimo tratamiento de sus datos. Y es un derecho fundamental. Vean que es un derecho que se eleva a rango constitucional, porque es un derecho que tiene toda persona para decidir del tratamiento de sus datos personales. Entonces, lo que va a buscar la persona es tener claro, con el consentimiento informado, que ahorita vamos a ver, controlar el flujo de informaciones que conciernen a esa persona. Entonces, todos tenemos ese derecho. Eso ya implica que nuestros sistemas y desarrollos tecnológicos que hagamos, que manejemos datos personales de clientes, tengamos que pensar que el ciudadano va a poder ejercer un derecho que es fundamental, que es saber cómo se manejan esos datos, qué se hace con esos datos. Y eso implica construcciones tecnológicas que vamos a tener que tener claro cómo se maneja, cuál es la trazabilidad, quién ingresa, qué más, porque el ciudadano va a tener el derecho de pedir esa información. Y aquí entra el consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado?
se me da la información, la empresa le da la información a la persona de todo lo que va a hacerse con esa información o para qué se ocupa esa información y para que la persona tenga claro los usos que se le quieren dar a sus datos personales para que ésta, frente a su autodeterminación informativa, consienta o no el uso de los datos. Entonces, aquí comenzamos a ver algunos temas que tienen que tener nuestras plataformas, nuestros servicios frente a la recolección de datos personales. Y recuerden que ya vimos que es un dato personal. Entonces, tenemos el primer elemento, que es una obligación de informar. ¿Y qué vamos a tener que informarle a la gente? Cuando se soliciten datos de carácter personal, entonces vean que hasta un registro, una encuesta, un registro tradicional que uno ve en plataformas tecnológicas donde ingrese nombre, etcétera, etcétera, todos sus datos para que queden para envío no sé, de algún correo o alguna información, ya implica que hay que hacer de previo una obligación de informar. Entonces, cuando ustedes soliciten datos de carácter personal, será necesario informar de previo, ¿verdad? No después. Entonces, en la plataforma, lo primero, no lógicamente, que tiene que aparecer es estos elementos. Entonces, a las personas titulares o a sus representantes, vean, que podría ser que tengan que construir una plataforma tecnológica de menores, y entonces los que tienen que informarse de previos a sus padres para que vean esta información. Y de modo expreso, preciso e inequívoco. O sea, tiene que estar totalmente claro toda la información que se le va a dar a la persona o al titular o a sus representantes y que se le tiene que explicar. Vea los elementos que piden. De la existencia de una base de datos de carácter personal. Hay que indicar que se está creando una base de datos de carácter personal. ¿Qué se va a hacer con esos datos? ¿Para qué estoy recolectando esos datos? ¿Por qué quiero esos datos? ¿Para qué le estoy pidiendo a ese usuario que ingrese sus datos personales? Los destinatarios de la información y quiénes van a consultarla. ¿Para quién va dirigida esa información y a quiénes se les va a permitir el acceso? ¿A qué departamento, qué gestión, a qué personas estarán ingresando a ver esta información? Y el por qué, pues obviamente se relaciona con el fin que se está estableciendo. Punto importante del carácter obligatorio facultativo de las respuestas a las preguntas que se formulen durante la recolección de datos. ¿Esto por qué? Puede haber preguntas que debido al servicio que se está brindando, pues es necesario que se contesten. La persona está en su derecho a no contestarla. Pero vamos a ver más adelante que ante la negativa de una persona a contestar una pregunta que es necesaria, pero que está en su derecho, recordemos que es la autodeterminación informativa, que es un derecho fundamental, la persona podría negarse, pero hay que explicarle las consecuencias de negarse a eso. Entonces, posiblemente que, digamos, si es un servicio, que ese dato es totalmente fundamental que se dé, entonces habría que decirle, si este es obligatorio, o estos son facultativas, o este es obligatorio porque se requiere, pues, para, no sé, darle un seguro médico, entonces se requiere saber su estado de salud, por dar un ejemplo. Hay que explicar el tratamiento que se le dará a sus datos, de la consecuencia negativa a suministrar esos datos, y era lo que les mencionaba. Entonces, si no los da, pues ¿cuál va a ser? No puedo brindarle el servicio, no puedo brindarle, sin esos datos, no puedo brindarle el estudio para un crédito, etc. Los derechos que le asisten a la persona. Y aquí vamos a ver un poco más adelante los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que es lo que se conoce internacionalmente como los derechos ARCO, que también deben verse reflejados de una manera ágil para los servicios. Puede ser que esos derechos se puedan establecer un proceso de manera física, pero por lo complejo y hasta en el contexto que estamos de pandemia, estas plataformas deberían facilitarle a la persona el ejercer sus derechos y debería ser preferiblemente de manera digital. Hay que indicar la identidad y dirección del responsable de la base de datos. Entonces, cuando se utilicen cuestionarios y otros medios para recolección de datos, figurarán todo esto de manera claramente legible. Esto incluye el mundo físico y, como estamos hablando en el PAUNET CR, pues el mundo digital, donde tendrán que establecer todos estos elementos dentro de las plataformas tecnológicas cuando la persona va a ir a registrar los datos. Y el que los recopila deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular de los datos. Este consentimiento deberá constar por escrito, y entendamos por escrito, como lo menciona la misma normativa, ya sea con un documento físico o electrónico,
y el cual pues podría ser revocado de la misma forma, sin efecto pues retroactivo, que eso es importante. Entonces, lo que ya se tuvo pues se mantiene, pero también hay algunas obligaciones que tienen que cumplir los encargados de la administración de estos datos. El consentimiento debe estar claro, y ese es otro elemento que tienen que pensar al desarrollar sus plataformas. Deben lograr registrar ese consentimiento para que en dado caso de que algún usuario tenga alguna molestia, alguna queja y denuncie a la empresa frente a la posibilidad de mal manejo de datos, tienen que lograr tener ese consentimiento registrado, pues para que puedan demostrar qué fue lo que la persona consintió y para qué uso, y que se le está dando el uso correcto y esperar que sea así, ¿verdad? Siempre hay excepciones, la norma siempre tiene excepciones a este tipo de manejo de datos, y podemos establecer en esa pues, excepciones que la misma norma nos da, que puede existir, por ejemplo, una orden fundamentada dictada por autoridad judicial, organismo especial de investigación de la Asamblea Legislativa, que implique entonces que a alguien está buscándosele, toda su imagen se distribuye, pues porque se está buscando con fines judiciales, y eso está permitido. Trate de datos de acceso irrestricto obtenidos de fuentes de acceso público general. Entonces, cuando accedemos a algunas bases de datos que son de acceso irrestricto, pero fuentes de acceso pública, mientras sean utilizadas como base a lo que establece la ley para esos usos. Entonces, no es que podemos agarrar esos datos y construir y hacer de todo y utilizar esos datos para otra cosa, no. Están construidas esas bases de datos para un uso específico de consulta pública, por ejemplo, y para eso debe mantenerse. Pero si ya hace una construcción de eso y montan un servicio aparte, que también a veces les pregunta a mis estudiantes de informática, ya no están dentro del marco permitido, porque esas bases de datos están construidas para una consulta, no para que alguien las utilice y construya un servicio aparte. Entonces, eso es importante tenerlo. Si está establecido por ley o por disposición constitucional que deben entregarse los datos, entonces pues no es necesario ese consentimiento. Eso sí, la regla general es que se prohíbe la copia de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, salvo las excepciones, ¿verdad? Y obviamente nunca por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, y eso es importante recordarlo. ¿Qué derechos tienen las personas? Y eso es un elemento que también se convierte en praxis técnica, y que debemos tener presente a la hora pues, de desarrollar nuestras plataformas. Porque vean que ya les hemos hablado de los elementos que tienen que tener el consentimiento, que es un elemento técnico también, y que deben presentarle a la hora de recolectar los datos de la persona. Pero que otros derechos le asisten, que también deberían, como les mencionaba, construirse de manera tecnológica para que sea más accesible y más fácil pues que la persona asista, y máxime que pensemos que tal vez decimos, no, pero es que es solo una persona consultando, pero qué tal si sus plataformas pues son ya cientos o miles de personas y todos le piden esa semana esa información, y ahora vamos a ver por qué es importante o preferible que sea con medios tecnológicos, por lo menos lo que yo recomendaría. Entonces se garantiza el derecho de toda persona al acceso a sus datos personales, a la rectificación o la supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. Y vean que la persona responsable de la base de datos, recordemos que ya vimos la definición del responsable de base de datos, debe cumplir lo solicitado por la persona de manera gratuita. Recordemos que no puede cobrárseles por estos derechos de las personas. Recordemos que es un derecho fundamental. Y resolver en cuánto plazo, 5 días. Entonces aquí es donde viene mi recomendación de que por eso debemos construir plataformas que permitan hacerlo de manera digital. Porque una cosa es que te pregunte una persona y sí, en 5 días le responde, pero ¿qué pasa si responde 100, 200, 300? Tenemos capacidad para hacerlo de manera manual. Y ahora vamos a ver otro reto que implica esto, porque ya vimos el primer reto, implica 5 días, entonces es preferible tener medios de consulta y de esta tramitología de manera digital. ¿Qué es el derecho de acceso a la información? Debe garantizarse que entonces se garantice el derecho al acceso por la persona interesada. Entonces vean que debe haber una forma tecnológica, como lo recomendaba, de que se acceda, la persona usuaria pueda acceder a toda la información que tiene en esa empresa. Y vean que se garantiza con base a la ley.
obtener en intervalos razonables según disponga por reglamento y sin demora a título gratuito la confirmación o no de la existencia de datos suyos en archivos de base de datos. La persona puede estar consultando y, por cierto, el reglamento establece cada 6 meses, esos son los intervalos que establece la norma para hacer la consulta. Entonces, cada 6 meses puede preguntarles si tiene información sobre ellos, sobre la persona. Y vea que, bueno, como lo hablamos, sin demora a título gratuito, tienen 5 días y en caso de tenerlos deben ser comunicados de forma precisa y entendible. ¿Qué le tienen que brindar? La información relativa así como la finalidad con que fueron recopilados y el uso que se le ha dado a los datos personales. Vean el reto tecnológico, debe haber una trazabilidad para saber para qué se ha utilizado y en qué se ha utilizado. Porque además piden que el informe debe ser completo, claro y excepto de codificaciones. Y vean que aquí viene otro reto para los informáticos, que somos muy dados a hablar por medio de lenguaje técnico y aquí no hay que darle lenguaje técnico. Vean que la misma norma dice que deberá estar acompañado de una explicación de los términos técnicos que se utilicen. Así que para que vean, este elemento es importante porque hay que explicarle todo eso. Si no, si tenemos que usar términos técnicos, hay que dar una explicación que la acompañe de qué son esos términos técnicos. De igual forma, pide que ser informado a esta persona, su derecho de acceso, de una manera amplia, por medios físicos o electrónicos, sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando solo haya solicitado un dato personal. Y este es el otro elemento de por qué recomiendo que estas plataformas deben ser en digital y no físicas. Porque vean que a pesar de que la persona pida solo un dato, entonces que pida, bien, quiero, no sé, saber si mi cédula está bien escrita o si tienen un dato mío. Si existen sus bases de datos, si la respuesta es sí, no solo tienen que decirle que sí, sino que explicar todo lo anterior y además darle toda la totalidad del registro perteneciente al titular. Entonces ya no solo decirle, sí, aquí está, su cédula sí está bien. No, aunque pida solo un elemento, tiene que darle todo su registro. Esto se facilita si tenemos medios tecnológicos y plataformas construidas para facilitar tanto al usuario su derecho de acceso como a la empresa el poder cumplir en estos términos. Porque si no se cumplen 5 días, es una falta administrativa que puede ser denunciada. Como lo menciona, bueno, obviamente estos datos que se le informen no podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aunque se vincule a la persona, excepto bueno, si son temas ya de opción penal, ¿verdad? Opciones judiciales. Vean que también tienen que explicarle, tener conocimiento en su caso del sistema, programa, método, proceso utilizado en los tratamientos de sus datos personales. Y recuerden que no puede ser elementos técnicos, sino que esas codificaciones hay que explicarlas en lenguaje natural o lenguaje pues, que el usuario entienda. El ejercicio de ese derecho en caso de datos de personas fallecidas le corresponde pues, a sus sucesores o herederos. Entonces vean todos los elementos solo del derecho de acceso que la persona tiene para ver sus datos. Entonces aquí comenzará usted a imaginar que esto ya no se convirtió en un tema jurídico. Obviamente es un tema jurídico, pero esta norma en blanco y negro se convierte en praxis tecnológica donde tienen que ver estos elementos cómo los deconstruyen o cómo los construyen de manera que el sistema le permita al usuario ejercer ese derecho de acceso. Ese es solo uno. Ahora veamos el derecho de rectificación. ¿Qué es el derecho de rectificación? Ya le sonará pues la palabra, es el derecho a que se corrija informaciones. Entonces el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de datos personales y su actualización o la eliminación de estos cuando se haya tratado con infracciones de la normativa. En particular en causa de carácter incompleto y inexacto de datos o hayan sido recopilados sin autorización del titular. Entonces vean que es el derecho a la corrección de información o el derecho a que sean eliminadas información en casos de que hayan sido recopilados sin autorización. Cualquiera puede solicitar, obviamente el titular de los datos, ¿no? Bueno, no cualquiera, sino el titular, ¿verdad?, de los datos, puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos la rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento pues, de confidencialidad que debe manejarse frente a estos datos. El ejercicio que se refiere a este artículo, en caso de fallecidos, pues son sus sucesores o herederos. Vean que entonces debemos tener plataformas donde la persona pueda chequear sus datos y que le demos facilidades de poder actualizar su información y que además nuestro sistema debe poder darle trazabilidad a este derecho
para pues nosotros nos queden registrados tanto que el usuario que ingresó, que podamos pues tener una traza de esa opción, que permita pues saber cuándo el usuario modificó, etcétera, y que podamos pues de algún nivel de verificación de la identidad del usuario que nos permita tener un nivel de certeza de quién lo está haciendo. Vean que muchos elementos técnicos que deben cumplirse. Siempre hay elementos de excepción a la autodeterminación informativa y como lo he dicho, siempre hay elementos pues, de excepciones que implican que la norma establece. Y aquí tenemos algunas excepciones de la autodeterminación cuando se refiere a temas de seguridad del Estado, seguridad de ejercicio de autoridades públicas, cuando hay una investigación, detención y represión de infracciones penales, obviamente hay una protección especial. Bases de datos que son con fines estadísticos, históricos o de investigación, pero hay un elemento importante cuando no existe riesgo que la persona sea identificada. Entonces vean que ustedes, de nuevo, elementos técnicos, todo esto se convierte en elementos técnicos. Si ustedes manejan bases de datos históricas, estadísticas, la autodeterminación informativa no es obligatoria, pero mientras no exista riesgo de que esos datos de alguna forma puedan ser identificables a la persona. La adecuada prestación de servicios públicos también, y la eficaz actividad ordinaria de la administración por parte de autoridades oficiales. Pues, esas son las excepciones. Viene un tema importantísimo y que a veces o muchas veces uno ve que no se maneja de la manera de la práctica, que es la clasificación de datos. Y aquí pongo a pensar, todos los que nos están acompañando, ¿cuántos en sus empresas o instituciones tienen clasificados los datos que manejan? O saben qué datos manejan, hasta eso. Vamos un paso hacia atrás. Tendremos claro qué tipos de datos tenemos registrados, qué tipos de datos manejamos, tendremos bases de datos claras de qué es lo que estamos haciendo o cuáles tipos de datos, porque la misma normativa establece, bueno, que además de las reglas generales que hemos hablado, las categorías particulares de datos se regirán por ciertas disposiciones especiales. Entonces, si no tenemos clasificados los datos, y ahora pues obviamente son datos convertidos en datos personales de manera digital, y de nuevo, entonces aquí tenemos que tener construcciones de bases de datos adecuadas para responder a este reto. Tenemos que ver si tenemos en esa clasificación qué tipos de datos, porque así tendremos las medidas técnicas adecuadas dependiendo del tipo de dato que manejemos. Entonces, por ejemplo, tenemos datos sensibles, que ya lo habíamos mencionado un poco. Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Es el primer elemento que hay que tener claro si manejamos este tipo de datos, como vimos anteriormente. Se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. Vea que no se está obligado y se prohíbe el tratamiento de datos que revelen este tipo de información, a menos obviamente que la persona haya consentido por medio de su autodeterminación informativa, pues que se tenga estos datos. Cuando hay excepciones, de nuevo, en este caso, el tratamiento de los datos es necesario para salvaguardar el interés vital del interesado, en el supuesto que la persona interesada esté física o jurídicamente incapacitada. Entonces, cuando está en juego, por ejemplo, la vida, se ocupa algún dato de salud, por ejemplo. También cuando el tratamiento de los datos se ha efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refiera a sus miembros. Entonces, si alguien se asoció a un sindicato, etcétera, una asociación, y está manejando sus datos, pues obviamente la persona consintió ser parte, entonces está legitimado para ese tratamiento. También aplica cuando el tratamiento se refiere a datos que la persona interesada haya hecho públicos voluntariamente o sean necesarios para el reconocimiento del ejercicio de la defensa de un derecho a un procedimiento judicial. Entonces, imaginemos que alguien ha hecho pública su preferencia política, su preferencia sexual, etcétera. Entonces, esa prohibición pues ya no aplicaría porque ya el dato está puesto, la persona lo hizo público, voluntariamente siempre. O el tratamiento de datos resulta necesario para la prevención para un tema de diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o la gestión de servicios sanitarios. Siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un funcionario o funcionaria del área de salud. Vean que aquí la excepción para el tratamiento de datos necesarios para un tema médico, la prestación de asistencia médica, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios pueden ser tratados directamente y no hay prohibición para el uso de estos datos sensibles
pero siempre que sea utilizado por un funcionario del área o funcionaria del área de salud, porque además tiene la responsabilidad de estar sujeto a secreto profesional. Y vean que todos esos elementos de datos sensibles que pueden estar manejando bases de datos ocupan el consentimiento expreso y tienen que ponerle entonces niveles de seguridad más amplios. Vean que de nuevo se convierte en praxis tecnológica. Si ustedes tratan estos datos, tienen que ponerle un nivel mucho mayor de seguridad porque su afectación implicaría una mayor responsabilidad de la empresa y mayor responsabilidad hasta del encargado, del responsable también, pero de la persona directamente que esté trabajando con esos datos. Y aquí viene otro elemento que se convierte en tema de praxis tecnológica. Que dice, el artículo 10 habla sobre la seguridad de los datos y vea que aquí se cruza con lo que ya mencioné anteriormente, que es la clasificación de los datos. Si tenemos clasificados los datos y el tipo de información, entonces sabremos de una manera más sencilla, entre comillas sencilla, el tipo de seguridad que debemos brindarle dependiendo del tipo de datos. Entonces, el responsable de la base de datos, y recuerde que ya vimos la definición del responsable, así que no es lo que creamos que es un responsable de base de datos, sino con base a la definición que la misma ley nos da. El responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento de acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a la ley. Entonces hay una responsabilidad, valga la redundancia, del responsable de la base de datos para adoptar las medidas de índole técnica necesarias. ¿Y cuál es la medida de índole técnica necesaria de estos datos? Dependiendo del tipo de dato. Por eso la clasificación de los datos que tengamos en la empresa o la institución es tan importante. La normativa dice que debe incluir al menos los mecanismos de seguridad física y lógicos más adecuados de acuerdo al desarrollo tecnológico actual. Ese tal vez es un concepto, diríamos en derecho, un concepto jurídico indeterminado, porque los mecanismos de acuerdo al desarrollo tecnológico actual pues podría ser muy genérico. Pero lo que debemos es tener claro que con el tipo de dato viene el tipo de seguridad que podemos ponerle dependiendo de ese tipo de información. Y vean que en los casos en que se ocupen registrar las bases de datos, que las que se registran en la Agencia de Protección de Datos son las que son bases de datos que se comercializan, o sea, las que hacen negocio con las bases de datos, no se registran si no reúnen las condiciones que garanticen su seguridad e integridad. Pero esto no implica que las que no tengan que registrarse también tienen que cumplir las medidas de seguridad, que tal vez esa siempre ha sido una confusión cuando leen estos artículos. Entonces, todos deben cumplir las medidas. Lo que cambia es que estas no se registran, las que no sean comerciales, pero deben tener las medidas adecuadas de seguridad. De nuevo, ¿a quién le va a tocar hacer esto? A los de tecnologías. Y los de tecnologías tendrán que evaluar, y de nuevo, la importancia de clasificar los datos y definir por el tipo de dato, pues, qué es lo más recomendable de tratar. Obviamente hay una responsabilidad de la persona responsable de la base y los responsables el responsable general y el responsable de la base de datos y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos para ¿cómo se llama? Mantener la confidencialidad de los datos personales. Todos están obligados a un secreto profesional o funcional, aún después de finalizar su relación con la base de datos. La persona si tiene que revelarlos, tendría que ser por decisión judicial y estrictamente lo necesario y dentro del tema que pues se está investigando. Otro aspecto interesante también que debe tenerse en cuenta a la hora de que se convierte en elementos tecnológicos es el protocolo de actuación. Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas que tengan entre su función la recolección, el almacenamiento y uso de datos podrán emitir un protocolo de actuación, el cual establecerán los pasos que deberán seguir de la recolección, el almacenamiento y manejo. Este protocolo de actuación es importante pues porque establecerá las reglas dentro del manejo de los datos personales. Vean que de nuevo, esta es una práctica que se pide para los que tengan que registrar sus bases de datos frente a la Agencia de Protección de Datos. Entonces, para que sean válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como sus posteriores modificaciones. Esos protocolos de actuación, aunque se solicitan para cuando usted tenga si tiene que registrar, o sea, bases de datos que comercialicen,
es una buena práctica que usted pueda tener protocolos de manejo de seguridad de los datos personales y de la información como parte de las prácticas dentro de un manejo adecuado de información y de ciberseguridad. Entonces, aunque no tengamos que realizarlos con base a lo que se establece de registro, sí es importante tener planes, políticas y uso de datos personales y cómo lo vamos a manejar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De nuevo, se convierte en protocolos de elementos técnicos. Punto importante, solo se permite la transferencia de datos personales cuando el titular haya autorizado. Entonces, la transferencia a otros, a terceros, a otras empresas, etcétera, solo cuando la persona haya autorizado. Eso es importante tenerlos. Y es interesante también que vean los requisitos, de nuevo se convierte en requisitos técnicos, requiere el consentimiento, y hablamos ya de consentimiento preferiblemente de manera digital, ¿verdad? Los datos a transferir deben haber sido recabados o recolectados de manera lícita, no se considera el tratamiento o el traslado de datos personales responsable de una base de datos a un encargado o proveedor de servicio intermediario tecnológico. Entonces vean que se permite la transferencia a grupos de interés económico. Entonces, mientras sea el mismo grupo de interés económico, puede darse esta transferencia. Y además, que recibe los datos deberá establecer un contrato con el responsable. Vea que usted es el responsable, la está transfiriendo. Tiene que tener las mismas obligaciones con las que se encuentra el sujeto responsable base. Entonces, tiene que cumplir los mismos requisitos de seguridad, protección, etcétera. Como les mencionamos, la Agencia de Protección de Datos es la encargada de esta protección. Vean que se registran las bases de datos con fines de distribución, difusión, comercialización. Todas las bases de datos que hagan negocios pues, deben registrarse. Y ante alguna situación, pues, que se considere pues alguna problemática de las acciones de denuncia se realizan en la agencia. Y ellos hacen el tema. Es importante ver cuáles son estas sanciones, así rápidamente. Para las faltas leves, una multa hasta 5 salarios base de cargo auxiliar judicial. Para las faltas graves, 5 a 20 salarios de cargo base de auxiliar judicial, que anda 475,000. Por ahí anda cerca ese monto. Ahorita no recuerdo exactamente el monto. Para las faltas gravísimas, 15 a 30 salarios bases. Y para mí una de las sanciones más complejas y que puede impactar mucho más una empresa, que es el tema de la suspensión del funcionamiento del fichero de 1 a 6 meses. Imaginemos que ustedes, por un mal manejo de bases de datos, de estos datos personales, generen una sanción que les cancelen su base de datos de 1 a 6 meses. Imagínense el impacto para la empresa. Veamos rápidamente para ir finalizando, porque sé que ya estamos con el tiempo ya que prácticamente acabando. ¿Cuáles son las faltas leves? Recolectar datos personales para un uso de una base de datos sin que se le otorgue suficiente amplia información a la persona. Vean que, entonces, si no se le da toda la información, como vimos del requisito, y esto de manera digital, recuerden que eso debe aparecer también, entonces es una falta leve. Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por mecanismos inseguros que no garanticen la seguridad. Entonces, por eso la clasificación de datos y el tipo de seguridad que implica, pues es tan importante. Faltas graves, recolectar, almacenar o transmitir de cualquier otra forma emplear datos personales sin el consentimiento informado y expreso del titular. Vea que por eso tienen que tener en los sistemas registrados el consentimiento y haber hecho el sistema para que se dé el consentimiento informado. Faltas graves también, transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención pues, a las reglas que hemos visto. Recolectar, almacenar o transmitir o de cualquier otro modo emplear datos personales para una finalidad distinta a la que se autorizó. Entonces, imagínense que usan los datos personales para otra cosa que la persona no autorizó. Ahí tenemos una falta grave. Negarse a dar acceso a un interesado sobre los datos que conste. El derecho de acceso, recuerden que es un derecho fundamental. Entonces, si se niega, hay una falta grave que puede sancionársele a la empresa. Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona. Vea que si no hay justificación ante esas solicitudes de eliminación o rectificación, también pueden ser sancionados. Y las faltas gravísimas, recuerden que esta es la más compleja y la que puede sancionarle las bases de datos. Recolectar, almacenar o transmitir de cualquier otra forma de emplear por parte de personas físicas o jurídicas o privadas, datos sensibles. Entonces, si vea que si no se tienen los consentimientos adecuados, según lo establecido por la norma,
y no se tiene el consentimiento de las personas, pues esa recolección, almacenamiento, transmisión de cualquier dato sensible, pues estamos en una falta gravísima. Y obtener de los titulares terceros datos personales de una persona por medio de engaño, violencia o amenaza, obviamente, pues es una falta gravísima. Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secuestro está obligado, conforme a la ley también, y proporcionar a un tercero información falsa o distinta de un archivo de datos con conocimiento de ello es una falta gravísima. Y realizar tratamiento de datos personales de los que tienen que registrarse ante la PROHAB sin encontrarse registrado. Y además transferir las bases de datos a terceros países, información de carácter personal de los costarricenses o los extranjeros radicados sin el elemento base, el consentimiento de los titulares. Habrá todo un procedimiento y por acá voy cerrando, nada más para que sepan, aquí hemos mezclado pues ambos mundos de la parte reglamentaria y de la parte jurídica, pero si quieren ya terminar de ampliar, de ver algunos detallitos, está el reglamento. Aquí lo he combinado con la ley y los comentarios que he realizado sobre el tema del reglamento, pues para que los tengan presente. La página de la PROHAB, prohab.go.cr, ahí pueden encontrar toda la información y también la normativa y algunas recomendaciones que ellos brindan, que eso es importante tenerlo presente. Ha sido todo un gusto participar con todos y todas y quedo atento pues a preguntas, consultas, comentarios que podamos pues aclarar. Como les dije, con todo gusto pues estaremos dando y ahí pueden también encontrar en redes sociales como Roberto Lemaitre y también en mi programa Noches de Ciberseguridad. Agradecerle de nuevo a toda la organización, este evento y pues quedo atento. Muchas gracias a todos y todas.